Ahí está empezando. Ahí está. Bien, buenísimo. Bueno, empezamos el tercer día del ENEA. Nos va a dar una charla de divulgación científica Pamela y Carla, que son del grupo de Descopio. Cuando quieran, pueden empezar. Gracias. La Carla va a llevar la presentación. Súper. Entonces, ¿ya comienzo yo? Sí. Ya. Gracias por la invitación. Creo que algunos quizás me vieron para una actividad que hice hace unos meses con también estudiantes y de allí surgió la invitación para esta actividad. Entonces, quizás me escuchen decir de nuevo lo que les conté esa vez, pero básicamente es contarles nuestra experiencia desde la parte, cómo saltamos de hacer ciencia a lo que nos dedicamos ahora. Bueno, en mi caso totalmente y en el caso de Carla parcialmente, que es hacer divulgación de la astronomía. Entonces esta charla se llama Astronomía para Todos y nuestro grupo, o nuestro grupo de dos, se llama Dedoscopio y somos parte de un proyecto más grande donde se investigan agujeros negros, se llama TITANS, por un acrónimo en inglés, pero resumiendo, estudian agujeros negros y somos o nos financia fuentes estatales. Entonces, la ciencia que se hace en Chile básicamente viene de fuentes estatales y ahí en una ramita muy pequeña está la divulgación de la ciencia que en ese calzamos nosotras. Me presento entonces, aquí soy Carla Fuentes Muñoz y bueno, con Dedoscopio llevamos harto tiempo con la PAME trabajando en la divulgación, como dice ella, yo parcialmente, pero siempre aquí. Así que vamos a empezar esta historia. Ya, entonces, bueno, el 2018, bajo el alero de otro proyecto científico o de investigación, en el área de divulgación comenzamos a hacer actividades para personas con discapacidad visual y tuvimos que buscarnos un nombre y una amiga nos ayudó porque no podíamos decir que veníamos como del proyecto Anillo Agujero Negro Supermasivo, era como muy largo y se iba a perder un poco la esencia de lo que hacíamos. Entonces, el 2018 comenzamos a realizar charlas con apoyo de material táctil que nosotros fabricamos y hasta ahora lo hacemos de la misma manera. Fabricamos modelos táctiles de acuerdo a algún tema del que vaya a ser la charla y, y últimamente también estamos ocupando muchos, bueno, por la pandemia, ocupando material sonoro para apoyarnos. Entonces, básicamente, realizamos divulgación con apoyo de materiales extra a la vista o visuales para acercar la astronomía a personas en situación de discapacidad visual. Sí, básicamente nosotros preparamos todas las imágenes, o bueno, no todas, pero unas cuantas imágenes que se harían en una charla normal o común y la transformamos en texturas, en formas, en... Todavía no hemos hecho lo de las temperaturas, que es algo que nos gustaría hacer en algún momento, pero con las diferentes texturas, con diferentes materiales, ha resultado bastante bien nuestras charlas de manera táctil. Y cuando se puede, cuando logramos encontrar sonidos que para nosotras igual es adecuado, lo complementamos a estas charlas. Bueno, ahí estamos nosotras. Era por si es antigua, no es tan reciente. Hemos participado de varias actividades como grandes, donde la ciencia en Chile está como en un boom, la verdad, como que hace un par de años, diría que 2 años, como que la ciencia y sobre todo la astronomía en Chile es como muy bien vista. Entonces, esa es la suerte que tenemos de como el área de nuestro trabajo, que
hay mucha gente dispuesta a que uno le hable de astronomía. Y sabiendo que, por ejemplo, lo que hace un astrónomo o un físico es hacer investigación y no divulgación. Entonces, tenemos la suerte de que se haya abierto esta ventana y que ahí nosotras entramos y hemos podido participar de actividades grandes, en particular esa imagen. Es de una actividad muy grande que se hizo se hablaba de ciencia, no solo astronomía, pero fue así como a nivel regional y nos invitaron a participar y a exponer nuestro material. Entonces, creemos, no sé en particular el estado de Argentina, pero por ejemplo, pero aquí en Chile, la ciencia atrae gente y atrae mucha gente, sobre todo la astronomía. Y como hemos participado de diferentes instancias, nuestro material nos hemos dado cuenta que es bastante inclusivo, es para todos y todas, en realidad, niños, para personas que tienen discapacidad, para personas que no tienen, adultos, porque como es táctil, a la gente le gusta y aprende de otra forma. Creo que en nuestro trabajo hemos aprendido nosotras mismas que se puede enseñar de manera diferente y se logra el objetivo de todas formas. Por eso hemos participado de ciencia, o sea, de ferias científicas, de charlas, de diferentes charlas. Oh, perdón. Pero no solo, o sea, una parte importante que queríamos mostrarles es que, por ejemplo, ambas, Carla y yo, estudiamos, yo en mi caso física y la Carla astronomía, hizo el magíster también en astronomía, pero no nos dedicamos a hacer investigación, lo dejamos atrás. Y nos dedicamos a otras cosas dentro de la misma área de la ciencia. Y creemos que es importante mostrarles, por ejemplo, a ustedes como estudiantes, que no necesariamente la carrera de un científico debe ser investigar, hacer un doctorado, que hay muchas más cosas y depende mucho de lo que uno quiera hacer y de lo que le haga feliz, aunque es como muy, quizás muy arcoíris mi frase, pero es verdad porque, no sé, yo creo que la carrera de investigación es muy, muy difícil. De hecho, bueno, más adelante le vamos a contar que nosotros igual publicamos y también estresante, así como, no. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en la foto superior, yo también hago voluntariado y trabajo en otros proyectos científicos de otras ciencias como matemática e ingeniería y tengo todo el día como en las comunicaciones de la ciencia o en la gestión de hacer actividades científicas y de lo que estudié de física, claro, tengo la base, por ejemplo, para preparar una charla, pero no quiero investigar, no me interesa investigar. Bueno, me pasa algo parecido, por eso seguimos este camino, ¿cierto?, de la comunicación científica. Por mi parte, se me presentaron buenas oportunidades y hoy en día estoy trabajando en el Observatorio de las Campanas como operadora de telescopio, así que trabajo toda la noche. Ahí hay una foto mía detrás de las pantallas de todo lo que hay que monitorear, de todo lo que hay que estar atenta durante toda la noche, enfocar las estrellas, escoger la estrella que es correcta y con ayuda de los mismos astrónomos y astrónomas que están observando esa noche. Pero también terminé la carrera, de formación soy astrónoma, terminé el magíster en ciencias físicas, mención astronomía, y como dice Pame, me di cuenta de que la carrera académica en general no era lo mío, no era algo con lo que yo estaba conforme, y hay que aprovechar básicamente todas las oportunidades. Siempre también me gustó hacer divulgación con Pame, con este proyecto. Ha sido fabuloso, nos ha ido tan bien, así que de todas formas hemos formado una carrera de comunicación científica. Sí. Es difícil porque uno trata de como profesionalizar la divulgación, o sea que es como igual de importante que investigar, divulgar, y eso todavía estamos en la lucha de que no sea una tarea menor dentro del ámbito científico. Y
por eso también venimos a darle nuestra palabra de apoyo al que quiera abrir camino allá o a donde quiera que vaya, porque uno igual, la movilidad en astronomía igual es harta y que bueno, que no es fácil, desde los recursos hasta el trabajo con pares, en el sentido de que todavía no es como les decía, mirada a la par como la de una carrera científica o dedicada a hacer investigación que a divulgación. En el caso de nosotras, hacemos una divulgación muy específica. Entonces, ahí la pregunta surge, ¿por qué hacer divulgación para personas con discapacidad visual en vez de hacer divulgación para todas las personas, independiente de su discapacidad? Y es una pregunta igual entre fácil y difícil de responder. Quizás, Carla, tú me puedas ayudar en esto. Bueno, hay varios factores y creo que es un nicho que estamos abriendo. Es un nicho que tiene mucha necesidad. Entonces, hacer divulgación para personas con discapacidad, bueno, tiene como decía, varios factores. Como existe necesidad, también uno va a los proyectos que tienen distintas instituciones y se los ofrecen y le da un plus a los proyectos científicos en los que estamos trabajando, al menos. Claro, Nosotras y todo el mundo. Todo. Claro, o sea, una de las respuestas o una de las respuestas a la pregunta sería ¿y por qué no? En realidad las personas con discapacidad están bien alejadas de lo que es la divulgación. Nosotros nos hemos dado cuenta como a lo largo del tiempo que llevamos que es generalmente, por no decir el 99,9%, la primera actividad de divulgación de la ciencia en general, ni siquiera de astronomía, sino que de ciencia, que se acerca a invitarlos a participar de una actividad. Entonces ahí vemos que en realidad la comunicación de la ciencia tiene un sesgo muy grande y que solo llega a las personas que nosotros sabemos que les interesa y no a todos. Entonces hay un trabajo muy, muy grande por hacer y uno se preguntaría también por qué le tiene que interesar a todos. Quizás no le interesa a todos, pero básicamente porque todos ellos pagan impuestos y los impuestos son los que financian la carrera de un científico, por lo menos en Chile, ya sea por beca, ya sea por proyecto, todo se paga a través de los impuestos. Entonces, básicamente es porque estamos trabajando en una instancia para que la gente pueda saber qué es lo que está pasando en diferentes áreas. No solo la astronomía es como lo que está pasando ahí arriba, pero hay otras áreas más aplicadas o que puedan ser más útiles, que sería interesante que las personas supieran que hay gente trabajando en eso. Y bueno, como les decía, son públicos súper segregados y que no aparecen como en estas, por ejemplo, encuestas de percepción sobre la ciencia o en actividades científicas normales o común y corrientes. El público es súper siempre el mismo en realidad, como que si uno pudiera hacer una estadística vería que el público que llega a las actividades de ciencia proviene como de alguna actividad previa. Entonces estamos haciendo ese trabajo previo, sobre todo con los niños, para que ellos puedan expandir su curiosidad a otras áreas, no solamente a la astronomía. Y bueno, en la imagen tenemos, creo que ahí donde fue esto, Acá tenemos dos imágenes, o sea, dos fotos de las actividades que hemos hecho. La con personas son un grupo que fuimos a Aysén, a Puerto Aysén. En Aysén, hacia el sur, hacia el sur de Chile. Y lo que nos ha un poco dado, nos ha alegrado que el recibimiento de nuestras actividades no solamente quedó donde nosotras nacimos, que fue en Concepción, sino que ya hemos logrado abarcar varias partes del país. Así que
grupos con discapacidad visual hay en todos lados, son bastante pequeños, como los vemos ahí, 15 personas máximo, de repente 8, que se juntan y nosotras logramos llegar a ellos. Mostramos un poquito igual de nuestro material. Ahí las personas tienen un AGN, un agujero negro activo, que logramos realizar con algodón, con arena y con un palito de madera. Y también en la otra imagen que están las manitos tocando unos cuadrados negros con un círculo, un óvalo blanco con otras cosas. Aquí intentando describir la imagen de la mejor forma. Eh, También realizamos otra charla o actividad donde mostramos la Vía Láctea en sus diferentes longitudes de onda. Cada longitud de onda la representamos con un material específico y les contamos por qué es necesario y qué representa cada material básicamente, que no es lo mismo el infrarrojo, que era azúcar, con el, creo que eso es rayos gamas, que es arena, que no es lo mismo que, y así, también con distintos materiales. Sí. Bueno, nuestros materiales son bien caseros, la verdad, porque no tenemos tanto presupuesto y porque también nos hemos dado cuenta que trabajar con diferentes texturas estimula mejor las sensaciones táctiles y para poder identificar diferentes fenómenos que nosotros queremos mostrar o conceptos, sirve así como trabajar con varios tipos de textura para que, por ejemplo, que una impresión 3D que es pareja, ¿cierto? El material es parejo y además que igual es caro. Nosotros no tenemos tanto presupuesto para hacer, por ejemplo, como sería ahora 3 impresiones 3D de cada modelo y ocupamos 5 en una charla, entonces serían más de 30. Claro. Y además que nuestro objetivo, un objetivo que intentamos que se logre, no lo hemos cuantificado, pero que la gente lo pueda replicar en sus casas o en su familia o en sus comunidades, las personas que están a cargo, que sean capaces de ver estos materiales y decir, bueno, ya aprendimos de esta charla, podemos hacer nuestros propios modelos y volver a repasar la charla o Claro, mostrársela a otras comunidades con las que nosotras no alcanzamos a llegar. claro. Pero el que haga, ojo, el que haga el modelo debe ser, por ejemplo, el guía de la charla o en el caso de los niños, alguna mamá o papá que quiera como motivar a que su hijo siga o no olvide lo que nosotros le contamos. Y bueno, no estamos solas en el mundo, ni tampoco en Chile, somos varias instituciones que están empezando y que están incorporando la inclusión dentro de sus actividades, dentro de sus presupuestos, en todas partes del mundo. En Argentina igual tenemos varios contactos y, ¿cómo se dice?, colegas que están trabajando en esto. Sí. Bueno, en particular, Inspiring Stars es como una iniciativa de la IAU que pretende promover las prácticas de inclusión en la astronomía. Y no solo en la divulgación, sino que en varios campos, como de inclusión no solamente de personas con discapacidad, sino que de etnias, por ejemplo, de género. De incidencia. Sí, entonces ahí nosotros participamos con ellos en el 2018. Ellos realizaron una muestra y nos invitaron a participar con nuestro material y a representar como a la comunidad astronómica chilena en actividades de divulgación. Bueno, ahí estamos, de hecho. Mostramos ahí el grupo de Chile que fue. Ahí estamos con Pame y otras 2 colegas, Sonia Dufo y Erika Lavé, de distintas instituciones aquí en Chile. Y en la otra imagen mostramos que el material que llevamos y en esta muestra de Inspiring Stars lograron llevar a niños con distintos tipos de discapacidades que lograron jugar con nuestro material y lo más importante que es aprender. Y el 2000
2019, se realizó un congreso específico en temas de inclusión, equidad y diversidad, también de la IAU, y no solamente, como les decía, no solamente en divulgación, sino que en todo, desde grupos de trabajo que fueran más diversos, hasta cómo tratar el tema de género, la carrera científica de mujeres alrededor de, y en base a la astronomía. Sí que ahí también estuvimos presentando nuestro trabajo, ahí llevamos un póster, era como un congreso científico, donde lo que mostrábamos era nuestro trabajo en inclusión durante los 2 años que llevábamos trabajando. Sí que eso también estuvo súper bueno porque conocimos a mucha gente que trabaja por la inclusión a lo largo del mundo y otras cosas que nosotros tampoco nos habíamos percatado, como en diversidad y equidad de género, que son problemas que varias personas expusieron y que nos dimos cuenta que Chile está ahí, también tiene altos puntos que se podrían arreglar en cuanto a la equidad en astronomía y la diversidad. Este fue un congreso que fue bastante bueno, fue el primero de este tipo, que tengo entendido, en el cual logramos mostrar los problemas de los distintos países y casi que distintos continentes, que básicamente son los mismos. Así que fue una primera instancia para empezar a hablar de estos problemas, para poder hacer la inclusión en todo ámbito, en todas las instituciones en las cuales todos trabajamos o estudiamos. Solo que después la idea era seguir trabajando en las soluciones de los problemas, porque bueno, ya tenemos los problemas claros. Ahora faltaban las soluciones y creo que quedó medio en stand-by por la pandemia, pero es algo que la IAU, que es la International Astronomical Union, lo tiene muy presente en su trabajo. Bueno, ahí está la foto de todas las personas de todas partes del mundo en las que fuimos a este congreso acá en Tokio. Sí, bueno, y en ese congreso también vimos cosas que no habíamos visto en otros congresos. Por ejemplo, en cuanto a la accesibilidad, había mapas en braille del lugar donde se estaba haciendo. También, por ejemplo, si habían personas que iban con perro guía, tenían espacio para su perrito. Había intérprete de lengua de señas en todas las charlas y transcripción de caption también. Había, cuando tú te inscribías, tú elegías tu pronombre y también te daban un ítem que tú podías rellenar de acuerdo a cómo te sentías cuando alguien te iba a hablar. Por ejemplo, si eras muy tímido y no te gustaba hablar con todos, te ponían en tu tarjeta este simbolito, entonces ahí tú podías, si le querías hablar, tenías que tener como la precaución de que quizá él era muy tímido y no iba de buena primera no iba a poder como enlazar una conversación. Y por ejemplo otras cosas de religión también, como sectores especiales para orar, salones especiales para orar. Sí, fue un congreso donde nos mostraron muchos ejemplos de cómo hacer las cosas de manera inclusiva. Es harto más trabajo de lo que sería un congreso así cualquiera, pero creo que es importante empezar a tener en cuenta esas cosas, como tener el intérprete a mano, tener esa consideración de los pronombres, cómo quieres cómo tú te identificas. Uh-huh. Son cosas pequeñas que pueden ir cambiando un poco la forma estuvo súper interesante. Así, nosotras nos vinimos con harta idea a ver si nos dejaban opinar un poco de las próximas charlas o las próximas conferencias y tener todos los recuerdos para que la persona que asista se sienta a gusto. Incluida. Uh-huh. Ya. Y bueno, el astronomía inclusiva, como somos muchos en Chile que hacemos astronomía,
Eh, y cada vez más la inclusión se está tomando como un punto importante. Hicimos un grupo. Hicimos un grupo donde participábamos muchas, desde proyectos hasta instituciones, y no solamente de astronomía, sino que de otras ciencias, para fomentar la inclusión en actividades de divulgación científica. Y donde no solo abarca la discapacidad visual, sino que cualquier tipo de discapacidad. Y ahí estamos trabajando. Pueden buscar, hicimos un programa que está en YouTube, donde invitaban a diferentes participantes de este grupo y presentaban su trabajo en inclusión, que iba desde el manual de lengua de señas para fenómenos astronómicos hasta el trabajo con personas con discapacidad intelectual. Así que ahí pueden revisarlo, buscar como historias de astronomía inclusiva en YouTube, y ahí pueden ver los capítulos, y ahí también estamos nosotros, obvio. Mostramos nuestro trabajo con los niños. Claro. Lo importante de este grupo es que, como dices, es interdisciplinario. Hay profes de música, profes de literatura, de lenguaje, de literatura, astrónomos, astrónomas, geólogos, geólogas, pedagogas, ya no me acuerdo, músicos, Sí, personas con discapacidad también que nos ayudan. personas ciegas, personas que no somos ciegas. Y también no solamente de Chile, ya somos bastante internacionales, hay mucha gente de muchos lugares, de muchos países, de Argentina, Perú, Colombia, México, y eso es lo único que me acuerdo. Sí. España, me imagino también. Sí, también. Somos muchos, están todos invitados a participar los que realmente quieran aprender y ser parte de esta comunidad. Sí, si les interesa, háblenos. Nos escriben, sí, nosotros los podemos incluir. Bueno, y en pandemia, como no, ¿se acuerdan que les comentábamos que hacíamos material táctil? Ya no podíamos hacer material táctil porque básicamente las manos eran el foco, el principal transmisor de coronavirus. Y estábamos encerrados. Entonces no podíamos hacer nada. Tuvimos como de la última actividad presencial que hicimos, que fue la primera semana de marzo, como un mes en shock. Como, no, porque a mediados de marzo cerraron todo y todas nuestras actividades que teníamos se cancelaron y no hallábamos qué hacer. Pero el proyecto en el cual trabajamos había lanzado un libro. Y nosotros teníamos, parece que preveímos que algo iba a pasar, entonces pedimos con anterioridad que si podían hacer el audiolibro, porque como nosotros trabajamos con personas que no veían, y buscamos alternativas de, por ejemplo, hacer un libro en braille, pero era muy costoso y era muy difícil. Entonces, bueno, un audiolibro era la forma, y justo el audiolibro salió así como a mediados de abril. Entonces dijimos, bueno, podemos aprovechar de trabajar con el audiolibro como una manera de poder suplir lo que no podíamos hacer en vivo. Entonces hicimos un club de lectura, así como los que uno participa sobre los libros que lee, pero en vez de club de lectura es un club de audiolectura, porque aquí escuchamos el libro y comentamos el libro. Entonces ahí nuevamente invitamos a niños a participar y nos fue súper bien. Sí, Quedamos felices. estuvo muy bueno este club, que es un club, entonces necesitábamos harto tiempo, ¿cierto? Niños comprometidos durante 7 semanas que estuvieran con nosotros participando, que estuvieran siguiendo nuestras instrucciones a través de voz, ¿cierto? Así como, bueno, pongamos las manos en una forma de OK, y bueno, los deditos que están arriba son la forma de los pilares de la creación, por ejemplo, que están ahí los niños de las fotos de abajo representando los pilares de la creación. Estuvo bastante interesante, un súper desafío para nosotras, porque teníamos que también describir lo que queríamos mostrar súper detalladamente para que se pudiera entender lo que quisiéramos decir. El libro El Universo del Principito
toca muchos temas, es muy variado, entonces ahí teníamos que nosotras estudiar antes para poder ver si lo que queríamos mostrar resultaba, Claro. cómo representábamos los pilares de la creación. Se nos ocurrió aquí, son los 3 dedos que son de diferentes tamaños, etcétera, etcétera, a través de todo el libro. Sí, y bueno, en la imagen hay 2 grupos de niños y en la imagen superior son niños que tienen algún tipo de discapacidad visual y en la imagen inferior hicimos un capítulo con niños sin discapacidad y también funcionó súper bien. Entonces, como que nos demostró que en realidad el camino a la inclusión es la universalidad. Bueno, ya lo sabíamos en realidad, pero son más pruebas que nos da que en realidad las condiciones, la condición de discapacidad no impide como poder aprender, sino que hay que buscar la forma de hacerlo. Y como decía Carla, eran 7 semanas, así que igual era un trabajo largo, porque también aparecían cosas que no eran de astronomía, sino que, por ejemplo, de geología. Hablaban de volcanes y nosotras, como, ya, vamos a estudiar volcanes. Entonces aparecían otras cosas que no eran netamente físicas astronómicas, así que también teníamos que estudiar antes de hacer la actividad. Pero estuvo súper entretenido y en eso estuvimos todo el 2020, hasta el eclipse. Y después el semestre pasado también. Estuvimos trabajando con otro grupo, pero ahí de Bolivia. Y eran jóvenes y otros eran adultos con discapacidad intelectual. Y ahí sí que es difícil. Ahí sí que es difícil. Muy, Estuvo muy difícil. interesante. Interesante, pero como dice la Pame de nuevo, la típica frase de traspasar fronteras, pero nos resultó súper bien porque comenzamos con niños en La Serena, niños en Santiago, y luego terminamos acá con niños en Bolivia, así que fue bastante lindo, bastante bacán para nosotras poder llegar a mucha gente y sacarlos un poco de la pandemia también, que era nuestro objetivo. Sí, y la semana pasada, nos llegó un correo diciendo que nuestra actividad del club había ganado un premio por el compromiso con la comunidad y de la comunidad hacia nosotras, hacia querer saber de ciencia. Sí que estábamos muy contentos porque fueron muchas actividades que participaron. Esta era una actividad abierta de la IAU, donde participaban todas las actividades que se inscribían como en un calendario que hubo de actividades de divulgación de la astronomía. Entonces participó mucha gente, así como 400 proyectos de alrededor del mundo. Y eran solamente 10 ganadores y nosotros ganamos en esa categoría el segundo lugar, así que estábamos muy contentas. Sí, nuevamente ahí la IAU comprometida también con las distintas actividades y sobre todo con la inclusión. Así que Sí. nosotras felices de... No es que tengamos santo en la corte, ni un tío, ni nada. Debo decirlo, no conocemos a nadie. No conocemos a nadie. Pero no nos conocen a nosotros. Sí, pero ellos nos conocen a nosotros, parece. Entonces, nos tiene súper contentos porque también eso nos ayuda a validar nuestro trabajo frente a nuestros jefes. A la comunidad científica también. Claro, que es como nuestro jefe no hace divulgación, sino que hace investigación. Entonces, una forma de poder defender nuestro trabajo, hay que decir, está bien, o sea, estamos bien, estamos haciendo algo bueno. Puede haber como mostrado que habíamos ganado este premio. Así que estamos muy contentas. Y algo que nos tiene muy contentas también es que el año pasado, yo no me acuerdo cuándo fue, Fue se me este confunden los año, años. en Fue marzo en marzo del año pasado, de este año. de este año. Logramos sacar el año pasado escribimos nuestra publicación en una revista de comunicación en particular de astronomía, que es la revista CAP, donde todos los años sacan y muestran distintas
grupos que hacen distintas actividades en la astronomía y nosotras pudimos publicar todo nuestro trabajo de dedoscopio, lo que hicimos durante el 2018, 2019 y parte del 2020. Y este año salió la publicación per se. Sí, pueden buscarla de acceso libre. Es la revista de comunicación de la astronomía de la IAU. Por eso nos conocen, yo creo que somos un poco insistentes. Pero ahí publicamos y fue igual que publicar en una, o sea, uno manda su trabajo, después te lo devuelven y te dicen sí, pero tiene que corregir esto, y así. Y es súper rápido. Nosotros pensamos que iba a ser como una revista más en el tiempo, con más tiempo, pero no. Entonces estuvimos como trabajando mucho en las correcciones, en los comentarios de los referees. Así que fue un trabajo muy grande el que hicimos. Entonces, también demuestra que, menos mal que no nos dedicamos a la investigación. Porque hoy, no, muerta escribiendo. Sí, y de nuevo una forma de validar la divulgación. Sí, bueno, sí. Básicamente lo mismo que la investigación y que también demuestra que la investigación tiene que ir de la mano de la divulgación y viceversa. Son dos caminos que deberían estar de la mano siempre y que deberían apoyarse mutuamente. Y bueno, aquí están nuestros contactos, nuestros correos y nuestras redes sociales, las cuales respondemos siempre, así que si no es Pame, bueno, por lo general es la Pame. A veces me demoro, debo decirlo, pero es que a veces, no sé, me demoro. Pero siempre contestamos, aunque Sí, estemos demorosamente. Así que ojalá que nos sigan, que nos escriban si tienen cualquier duda, si tienen proyectos o actividades, nosotras felices de participar y de apoyar. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Muy linda la charla. Yo ya la había visto, pero me encantó. Y bueno, y cuando las vi la primera vez, fue esto, o sea, no conocía nada, ni lo había pensado, no sabía de esta forma de divulgación. No sé si en Córdoba o en La Plata, pero acá no hay tanta divulgación, y ni siquiera así como para un trabajo, o sea, para que sea una fuente de trabajo. Claro. Acá es como que lo haces a honores, porque te gusta, querés. Claro. Bueno, aquí igual se da, solo que hay proyectos que tienen la posibilidad de contratar a alguien para que haga divulgación. Y ya cada vez más proyectos tienen ese espacio, entonces hay que aprovechar y tomar el espacio antes que se declaren así como desiertos y ocupen el dinero para hacer otras cosas. Entonces, creemos que es importante rescatar eso. Bien, me gusta. Jere, pregunta. Hola, buenas. Hola. ¿Cómo Hola. andan? Increíble, la verdad que muy bueno. Me encantó, gracias por la charla. Me flashea muchísimo que lo puedan lograr llevar a un trabajo y que puedan dedicarse tiempo completo a esto. Como que capaz, no sé, yo me crié viendo videos de YouTube de astronomía y eso, y siempre me cabió. Pero increíble que los mismos proyectos logren esto. No sé cómo empezó ese movimiento. Yo acá en La Plata no conozco que haya algo así. Sé que hay divulgadores que trabajan full time, pero no por cuenta propia, que hicieron su carrera solos y que lograron lo que lograron por trabajo, ¿no? No digo que ustedes no hayan trabajado, sino digo que está re bueno que los mismos proyectos den este espacio. Tenía unas dudas con respecto al material que hicieron. ¿En algún punto han
trabajado con gente con discapacidades visuales para hacer los materiales? Porque Sí. imagino que es muy importante el feedback de ver cómo eso de las texturas, que lograr las diferencias, porque capaz a mí si me das un grano de arena y un grano de azúcar, me falta un poquito más Claro. de práctica para darme cuenta, ¿no? Pero capaz ellos te pueden decir, no, sí, esto está bueno, no sé qué. Sí. Bueno, nosotros hemos trabajado con personas con discapacidad visual que han probado el material y también con profesores con enfoque en discapacidades. Entonces, por ejemplo, una vez llevamos, recuerdo que era como una cosa del sistema solar, y nos dijeron, no, hay que cambiar esto, porque no se entiende, y también los colores no ayudan, porque hay personas que tienen, por ejemplo, baja visión o que ven como cosas en contraste, entonces tus colores son demasiado parejos, no se nota, entonces no le va a ayudar. Así que ahí nos devolvimos con nuestras cosas, las arreglamos y volvimos a ir a que la... Y ahí hemos aprendido muchas cosas, como las formas, como la importancia de definir formas para explicar cosas, o el uso de analogías de la vida cotidiana para también explicar cosas, o la corporalidad misma para explicar cosas. Entonces, hemos trabajado a la par con ellos, y así que eso también, porque nosotras no sabemos, en principio nosotros no sabíamos eso, nosotras veníamos de estudiar ciencia. Claro, me imagino. Entonces tampoco era como llegar y entrar. También hemos leído harto sobre discapacidad. Entonces, también es parte del trabajo, pues, aprender cómo hacerlo de mejor manera. Muy bueno. Y una última pregunta. Esta publicación que hicieron en la revista, ¿hacia qué lado apuntaron? ¿Qué fue más o menos lo que escribieron? Si hicieron un relevamiento de lo que... ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué escribieron? Porque está re bueno publicar de divulgación. O sea, realmente esto de ponerlo al mismo nivel, lograrlo en un sentido más metafórico y más real al mismo tiempo, ¿no? Claro. No, en realidad publicamos nuestro trabajo completo, desde cómo nacimos, dónde nacimos y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Básicamente detallamos los materiales que ocupamos, cómo los ocupamos, cuándo los ocupamos, y también la cantidad de charlas que hemos hecho con sus materiales respectivos, nuestra forma de trabajo, ¿cierto? Como los grupos de discapacidad visual no es algo que estén así como, no sé, como las universidades, que todas conocen donde hay una universidad donde estudia astronomía, sino que el trabajo de buscar a esas personas, de contactarlas y bueno, también del material, sobre todo, de la forma de cómo entregarles el conocimiento. Sí, y también lo que nosotros hicimos para tener datos fue que a las personas que participaron, no a todos, a las que querían, le hacíamos un pre y post test sobre la charla que íbamos a dar. Entonces le preguntábamos así, cosas muy básicas, como qué sabe de astronomía y qué sabe del tema central de la charla que tratamos, por ejemplo. Ese era el pre-test, y el post-test era la misma pregunta, pero ahora dividida como en varias partes. Por ejemplo, una acerca del material, otra acerca de los conceptos, y otras como acerca de la percepción de la ciencia para él. Entonces, sacamos mucha información acerca de cómo ellos ven, por ejemplo, a un científico o a un astrónomo, o qué es lo que hace la astronomía. Entonces, y también sacamos harta información que comentamos en la publicación, como cómo se acerca la astronomía a la comunidad, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, eso es súper importante, porque también le da un valor a lo que hace la divulgación, la comunicación. Claro, me imagino. Es como medio llegar a unos resultados bastante contundentes, ¿no? ¿Cómo llega la astronomía a la sociedad? Sí, o sea, nosotras cuando,
porque también era muy diferente la respuesta de una persona, por ejemplo, que perdió la visión a lo largo de su vida, a una persona que tiene ceguera o discapacidad visual desde muy pequeño. Entonces, las nociones visuales, por ejemplo, que tenían personas que estaban dentro de la misma comunidad, pero por ejemplo una persona que sí sabe que son las Tres Marías porque la vio alguna vez, versus una persona que nunca la ha visto porque ha tenido discapacidad siempre. Entonces, esa respuesta también uno trata de darle un contexto, y ahí también trabajamos harto para darle contexto a los resultados que nos dieron. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por el laburo y por todo. Ah, Gracias. gracias. Aquí quería responder la pregunta que nos hicieron en el chat sobre si conocíamos a Sebastián Muso, no me acuerdo. Pero él es parte de este grupo, de esta red de astronomía inclusiva, así que personalmente igual lo conocimos una vez en un congreso, Sí. pero no hemos trabajado con él, no nos hemos comunicado personalmente, pero sí lo conocemos y es bastante conocido acá en Chile, y su trabajo sobre todo. Así que algún día trabajaremos. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, creo que no. Bueno, muchas gracias, chicas. Si no, paro la grabación entonces ahora. Vale. No,